Vamos. Profe, Dígame. ¿por dónde le mando mi correo? Dígamelo acá mismo. Es Gabriela Rojo Duque y @gmail.com. Ya. Vamos a ver. Aquí está el ladito. Gabriela Rojo. Ah, ahí está. Ya, listo. Ahí están todas. Enviado todo el correo, el ejercicio de la semana pasada. Y ahora sí. ¿Cómo vamos a cerrar esto entonces? Vamos a hacer el resumen clásico de lo que es el calor y temperatura para nunca volver a confundirlo si alguna le pasaba antes de esto. Que es el calor entonces, es la energía que se produce por el movimiento o agitación de las partículas de un cuerpo cuando tenemos cuerpos a diferente temperatura. Es una energía que se produce por el movimiento de agitación de las partículas de un cuerpo, a diferencia de la temperatura, que es la medida promedio de la energía de un cuerpo. Esto se parece bastante, pero no es lo mismo, y cuando uno lo aplica en los ejercicios se da cuenta que no es lo mismo. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro, y la temperatura, cada objeto posee una temperatura siempre, ¿sí? La temperatura es una propiedad de los cuerpos, es una de las magnitudes fundamentales de la física. Todo cuerpo siempre está a una temperatura específica, porque si yo mido la energía cinética de sus moléculas y calculo ese promedio, esa es la temperatura. No hay ningún instrumento que mida el calor directamente. Como el calor es una energía en tránsito, lo que se hace es medir las diferencias de calor, o cuando nosotros hacíamos mezclas, el calor final a la que se llegaba. Pero no hay un instrumento actualmente que lo pueda medir de forma directa. No así con la temperatura, que se puede medir con un termómetro. ¿Ya? Y la unidad de medida del calor es Joule o caloría, Joule igual que el trabajo, y la temperatura es Kelvin, grados Celsius o Fahrenheit, pero nosotros ocupamos Kelvin y grados Celsius. Vamos a poner la primera pregunta, les voy a dar tiempo para que la piensen y la respondan. ¿Ya? El calor latente de vaporización de una sustancia. Antes de volver a ponerla, habíamos hablado de que el calor latente de vaporización entonces era este calor necesario para que una sustancia cambie de estado, del estado líquido al gaseoso. Ya, vamos a ver. El calor latente de vaporización de una sustancia es la cantidad de energía necesaria para A. Aumentar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. Cuando dice una unidad de masa se refiere a 1 gramo, ¿ya? B. Transformar una unidad de masa del líquido en vapor a una temperatura y presión constante. C. Transformar una unidad de masa de sólido a vapor a una temperatura y presión constante. D. Transformar una unidad de masa de líquido a vapor a una temperatura de 100 grados Celsius y a una presión de atmósfera. Y E. Aumentar la temperatura de 100 gramos de masa de una sustancia en 1 grado Celsius. ¿Cuál de todas estas sería la más correcta para la vaporización? Calor latente de vaporización. ¿Cuál creen ustedes? Yo creo que es la D. Es la B. La D. Ah, perdón, la B. La D. Transformar una unidad de masa de líquido a vapor a una temperatura de 100 grados y a una presión de una atmósfera. Ya, la D es un caso especial para el agua. Es el agua la que se transforma, la que pasa del líquido a vapor a los 100 grados. Pero acá me están preguntando por el calor latente de vaporización de una sustancia cualquiera. Entonces la alternativa D la podemos descartar porque es solo para el agua. Me está dando la definición de calor latente de agua, no de una sustancia cualquiera. Vamos con otra. La E, yo creo que puedo descartarla de enseguida porque aumentar la temperatura de 100 gramos, ninguna de las unidades en física se utiliza para algo diferente que la unidad, para algo distinto que una cosa. Entonces, jamás va a existir una unidad de medida que me diga cuánto necesito agregarle a 100 gramos, sino que me diría cuánto tengo que agregarle a 1 gramo.
y la E también la puedo descartar por eso. De las tres que quedan, ¿cuál les podría sonar más correcto? La B entonces, ¿no? Así es. Transformar una unidad de masa de líquido en vapor a una temperatura y presión constantes. Esa temperatura constante a la que cambia de estado es justamente el punto de vaporización. Y la presión constante porque cuando yo varío la presión, también puedo aumentar la temperatura. Entonces tiene que ser a presión constante para que lo único que cambie sea el calor que le estoy agregando. Esta es la respuesta correcta. Voy a decir por qué la A no es y por qué la C no es, para que sí nos quede claro a todos. El aumentar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado Celsius es la definición de calor específico, ¿ya? No de calor latente de vaporización. Y la C, que es transformar una unidad de masa de sólido a vapor, eso no es la definición de calor latente de vaporización porque el vapor pasa de estado líquido a vapor, no de estado sólido a vapor, ¿ya? El estado de pasar de sólido a vapor tiene otro nombre y se llama sublimación. Y no lo estudiamos en termodinámica. Así que el estado de sólido a vapor no es vaporización, sino que es sublimación. Y la definición de A era la de calor específico. Por eso tampoco son. Les voy a dar tiempo para que anoten esta pregunta y la respuesta que era la correcta. Era la B. Pero mientras voy a justificar esto. Ahí. Que esta es la definición de calor específico. Y que es la sublimación, el cambio de estado de sólido a gas. Es sólido a gas, pero no a vapor, porque no se transforma elevando su temperatura. Ya, vamos a ir con la siguiente pregunta, pero si tienen alguna duda me avisan, por favor. El calor, a diferencia de la temperatura, se caracteriza por 1. El calor, estamos hablando del calor, constituir una propiedad de la materia. 2. Medirse en unidades de energía. Y 3. Ser una sensación térmica. Les voy a decir cuáles son propiedades de la materia, ¿ya? Las propiedades de la materia son, por ejemplo, tener masa. Un cuerpo tiene masa, un cuerpo está a una temperatura dada, un cuerpo tiene una densidad específica, y déjenme pensar en otro más. Podríamos ir con esos tres. ¿El calor es una propiedad de la materia en sí misma? No. No lo es, porque yo puedo tener una materia que tenga una determinada cantidad de energía calórica y que ese mismo cuerpo que está compuesto de la misma materia tenga otro tipo de energía calórica, mayor o menor que la anterior. Así que no es una propiedad del cuerpo el tener uno u otro calor, ¿ya? Pero sí es una propiedad de un cuerpo estar a una temperatura dada. Entonces la 1 no es. 2. Medirse en unidades de energía. ¿Eso es verdadero o falso? ¿En qué unidades Verdadero, se mide? Ya. porque al final es la energía que se traspasa. Es la energía que se traspasa. De hecho, el calor es un tipo de energía. El calor, al ser un tipo de energía, se mide en unidades de energía. La energía se mide en joule, ¿sí? El calor se mide en joule y en calorías, pero se mide en joule porque es un tipo de energía. Así que sabemos que la 2 sí es. Y la 3, ser una sensación térmica. ¿Qué me podrían decir de eso?
una sensación, como frío-caliente. Yo creo que no. Ya, el calor como definición no es una sensación térmica. Nosotros definimos la sensación térmica la semana pasada. No, no fue la semana pasada, fue la semana anterior a esa. Denme un momento. Les voy a compartir el otro Power. Y después volvemos a ese. La idea es que esto nos vaya sirviendo para ir repasando algunos contenidos también. Ay, ¿por qué habría eso? No hay que ver. Denme un segundo. Enseguida les comparto la pantalla otra vez. No, no estaba acá. Está dentro. Denme un segundo. Acá está. Ya. Ahora sí, les voy a compartir pantalla nuevamente. En el Power que les había mostrado al principio, ya no me acuerdo de qué semana, creo que fue la antes pasada. Sí, la antes pasada, le hablamos un poquito de lo que era la sensación térmica. Y este concepto se asocia entonces a la temperatura con qué tan caliente o frío se siente un objeto cuando nosotros lo tocamos, ¿ya? Pero es una percepción. Es una percepción y al ser una percepción es subjetiva y no se puede medir. Yo puedo tocar un vaso y sentirlo frío y otra persona puede encontrar un vaso y sentirlo caliente. Hay cosas obviamente que son innegables, que si el agua está hirviendo, yo meto la mano, obviamente voy a decir que está caliente porque me va a transmitir mucha energía muy rápido, pero aún así sigue siendo una percepción subjetiva. Así que el concepto de sensación térmica no tiene una definición física estable, sino que se define simplemente como la sensación que percibe una persona. Y es una percepción cualitativa. No tiene una medida matemática, sino que es una cualidad. Yo puedo percibir algo como frío o caliente, pero no tiene una medida matemática. Es diferente de la temperatura y es diferente del calor. La sensación térmica no tiene ninguna fórmula física. ¿Alguna pregunta con esto? Bueno, acá se había definido lo que era la temperatura como la magnitud escalar que se relaciona con la energía cinética de los cuerpos. Y ahora voy a volver a la que estábamos estudiando, que es la pregunta. Aquí. ¿Ser una sensación térmica? No, el calor no es una sensación térmica. Así que la única alternativa correcta de acá sería la 2, que es medirse en unidades de energía. La alternativa B también. Vamos a la siguiente. El concepto de equilibrio térmico, que también hemos estudiado, es de gran importancia para el estudio del calor y sus efectos. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, entonces es correcto afirmar que 1. Poseen la misma temperatura. 2. Poseen el mismo calor. 3. Las partículas que componen ambos cuerpos poseen en promedio la misma energía. ¿Cuál de estas es correcta? Ya, la 1. ¿Poseen la misma temperatura? ¿El equilibrio térmico se define como dos cuerpos que están a la misma temperatura? ¿Verdadero o falso? Sí. Verdadero. Ya, entonces, justamente esa es la definición de equilibrio térmico. Dos cuerpos han alcanzado el equilibrio térmico cuando están a la misma temperatura. ¿Ya? Y es por eso que nosotros nos podemos tomar la temperatura cuando estamos con fiebre. Nosotros tenemos que esperar un ratito para que el termómetro esté a la misma temperatura que nuestro cuerpo. Entonces, una vez que eso ha ocurrido, el termómetro marca cuál es mi temperatura en esa zona del cuerpo. Porque ustedes saben que la temperatura marca diferente si yo me la tomo en diferentes zonas del cuerpo. Si me la tomo de forma axilar o en la boca, son temperaturas diferentes. Y de forma rectal también es muy diferente, que de hecho es la más precisa y es la que hacen como con los bebés, cosas así. Entonces, ¿poseen la misma temperatura? Sí. Esa es la definición de equilibrio térmico. ¿Poseer el mismo calor?
¿Los cuerpos poseen calor? Sí, no, puede ser, quizá, tal vez. Creo que no. No, los cuerpos no poseen calor porque el calor es un tipo de energía que literalmente aparece cuando tenemos cuerpos que están a diferentes temperaturas. Hay una forma así de definir el calor dentro de un cuerpo que es cuando está a una diferente temperatura del entorno. Ahí yo puedo decir que el cuerpo le está dando calor al entorno, que el entorno le está dando calor al cuerpo, pero no es una propiedad de un cuerpo en sí mismo. El calor no es una de las propiedades del cuerpo. Y la 3 es que dice que las partículas que componen ambos cuerpos poseen en promedio la misma energía. Que poseen en promedio la misma energía significa que sus moléculas se están moviendo más o menos de forma parecida. Si yo tengo, por ejemplo, tengo 2 frascos con agua, ¿ya? Y están a diferente temperatura, y los mezclo. No, mejor no los mezclo, porque así obviamente va a ocurrir. Le ingreso calor al que está a menor temperatura de forma que eleve esta temperatura hasta que llegue a la temperatura del otro cuerpo. Las moléculas que componen cada uno de ellos, ¿se va a empezar a mover de forma parecida? ¿Va a tener en promedio la misma energía? ¿Cómo se definía la temperatura? ¿Cuál era la definición de la temperatura? ¿Tendrá que ver un poco con el promedio de la energía de un cuerpo? Ya habíamos dicho que la 1 sí y la 2 no era, así que ya sabemos que la B no es y la E tampoco. Estamos entre... Ah, y la C tampoco porque la 1 es verdadera. Estamos entre la A y la B. ¿Cuál marcarían ustedes si tuvieran que marcarla así sí o sí? ¿La A o la dedo? ¿La D? ¿Sí? Creo que sí, porque creo que la temperatura tenía que ver con la energía cinética, entonces deberían como estar equilibrados. Ya, exactamente. Si yo miro estos cuerpos como bajo un microscopio, vería que la velocidad con la que se están moviendo sus partículas es en promedio la misma. Los cuerpos tienen una energía promedio igual cuando están a una misma temperatura. Y es que la 3 está diciendo de nuevo que sus temperaturas están a la misma temperatura, solo que lo está diciendo con la definición de temperatura. Así que la 1 y la 3 son lo mismo. Por eso es la alternativa D. Las partículas de las que están compuestos estos cuerpos poseen en promedio la misma energía. Se dice en promedio porque no se puede calcular la energía que tiene cada una de sus moléculas. No se ha alcanzado el nivel de tecnología para decir esta molécula tiene esta energía y la de al lado tiene otra energía, sino que es una energía promedio de todas sus moléculas. Y esa energía promedio de todas sus moléculas es la definición de temperatura. Así que la 3 también es correcta. Y sería la alternativa 1 y 3. Vamos con la siguiente. Cuando se mide la temperatura de un paciente con un termómetro de mercurio, este se deja en contacto con el paciente durante 3 minutos. Esta pregunta ya salió en la PSU, salió en la PSU como de hace 8 años más o menos. Se deja en contacto con el paciente durante 3 minutos. ¿Se procede de este modo para qué? 1. ¿Toda la energía interna del paciente pase al termómetro? 2. La temperatura del termómetro sea igual a la del paciente en la región del cuerpo en que se mide. 3. El termómetro alcanza el equilibrio térmico con el paciente. ¿Cuáles serían correctas? Voy a dar un tiempo. La 1. Que la energía del paciente pase al termómetro. ¿Sería verdadera o falsa? Falsa. Sí, es falsa. ¿Por qué crees que es falsa? ¿O por qué otra persona podría creer que es falsa? ¿Cómo la energía interna de un paciente puede pasar
Si es la energía interna, es la energía de su cuerpo. Es la medida de la energía de sus propias moléculas. Eso no se pasa. Lo que pasa es el calor. Es el calor el que pasa de un cuerpo a otro, no la energía interna, ¿no? Así que la 1 es falsa. ¿Qué me dicen de la 2? La temperatura del termómetro sea igual a la del paciente en la región del cuerpo en que se mide. ¿Verdadero o falso? Yo creo que las 2 y la 3 son verdaderas porque están queriendo decir que el termómetro alcanza el equilibrio térmico con el cuerpo del paciente, entonces ahí el termómetro dice cuánto es la temperatura que tiene. Exactamente. Y es que la 2 y la 3 también eran distintas formas de decir lo mismo. Y la 2 está diciendo entonces que en esa región del cuerpo el termómetro va a alcanzar el equilibrio térmico con el paciente. Así que la 2 es verdadera y la 3 también. ¿Hasta acá necesitan que volvamos a alguna pregunta anterior? ¿O vamos bien? ¿No? Ya. Vamos con la siguiente entonces. Una unidad posible para medir la energía calórica o calor, que es lo mismo, puede ser 1 joule, 2 caloría y 3 newton por metro. Ya, vamos con 1. ¿El calor se mide en joule? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, porque hablaré a alguien más que no sea la Caricia. Así que ustedes saben, a ver. Cata. ¿El calor se mide en joule? Creo que sí. Sí, porque es un tipo de energía y la energía también se mide en joule. Así que la 1 es verdadera. Ya, vamos con la Silvia. ¿El calor se mide en calorías? Parece que la Silvia está con problemas técnicos, ¿no? Ah, no, ahí está. Y ahí la veo. Hazme así con la mano. ¿Se mide en caloría o no se mide en caloría? El calor, que es lo mismo que la energía calórica. Sí, exacto. Sí se mide en caloría. Ya, el calor se mide en joule, como dijo la Cata, y también se mide en caloría, como dijo Silvia. Así que la 1 y 2 son verdaderas. ¿Qué me dicen de la 3? ¿El calor se mide en newton por metros? ¿Les suena esa unidad de newton por metro? ¿Saben de qué es? La del trabajo. Exacto, la del trabajo. La estamos estudiando en física común también. El trabajo se mide en newton por metros. Y al ser la 3 una unidad de trabajo, voy a poner otro color para que sepan que no es parte de la pregunta. Al ser la unidad del trabajo, también es una posible unidad del calor, porque el trabajo y el calor se miden en joule. Y un joule es 1 newton por metro, que significa que es la energía que tengo que aplicarle a un cuerpo para desplazarlo, perdón, no lo voy a decir de forma ordenada. El trabajo, ustedes saben que es, cuando yo tengo energía puedo realizar un trabajo, ¿sí? Entonces, este tipo de energía que se mide en joule también se podría medir en calorías. Por eso cuando uno hace ejercicio y está realizando un trabajo, también está quemando calorías, literalmente. Por eso espero que hayan participado en la clase de educación física que hizo la profe Pati hoy día, porque ahí estaban quemando calorías al realizar trabajo. Entonces, la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. El trabajo se mide en joule o en newton metro porque el trabajo también se define como
el desplazamiento, perdón, la fuerza por el desplazamiento. Y es la fuerza que tengo que aplicar a un cuerpo para poder moverlo. Entonces, el trabajo, la energía, el calor, están todos relacionados. El calor es un tipo de energía y para realizar trabajo yo necesito energía. Así que la 3, al ser una unidad de trabajo, también es una unidad del calor. Son todas verdaderas y es la alternativa 3. Esta es la alternativa correcta. Parece que en la anterior no la marqué, que eran 2 y 3. Ay, chuta, espera. Esta era la... Ya. Nos vamos a ir a la última pregunta, que dice lo siguiente. Se tiene dos trozos del mismo material de masas M1 y M2. Experimentalmente se determina que si ambos cuerpos reciben la misma cantidad de calor, el cuerpo 1 sube su temperatura, queda más claro así, sube su temperatura en 2 grados Celsius y el segundo cuerpo sube su temperatura en 5 grados Celsius. Lo voy a releer. De acuerdo a la información entregada, la razón entre las masas es... Ya les voy a enseñar cómo se hacen este tipo de ejercicios, pero lo voy a releer primero. Se tienen dos trozos que son del mismo material. Lo primero que sabemos es que si son del mismo material, tienen el mismo calor específico, ¿ya? Porque el calor específico es propio para cada material. Luego, experimentalmente se determina que si ambos cuerpos reciben la misma cantidad de calor, el cuerpo 1 sube su temperatura en 2 grados Celsius y el segundo sube su temperatura en 5 grados Celsius. De acuerdo a la información entregada, la razón entre la masa del cuerpo 2 y la masa del cuerpo 1 es... Voy a compartirles la pizarra ahora, así que anoten los datos de 2 grados Celsius y 5 grados Celsius en alguna parte. Y cuando comparto la pizarra no siguen viendo el power. Se los voy a dar un tiempo para que lo anoten, o solo los datos, y así pueden tenerlos cuando yo lo vaya haciendo. El primer cuerpo sube su temperatura en 2 grados y el segundo en 5. Son del mismo material y son sus masas las diferentes. Y me piden encontrar la razón entre M2 y M1. Y ahora sí, voy a compartir la pizarrita. ¿Dónde la tengo? Acá está. Ay, no se pegó. Espérenme. Ah, ya. Ahí se está abriendo. No sé si están viendo la pizarra ahora. Es como una cuadrícula. ¿Sí se ve? Ya, genial. Entonces vamos por el ejercicio 6. Dos trozos del mismo material. Se les entrega el mismo calor. Se les entrega la misma cantidad de calor. El primero sube su temperatura en 2 grados Celsius y el segundo sube su temperatura en 5 grados Celsius.
Me piden la relación entre masas. Ya, vamos a calcular primero el calor del primer cuerpo. Lo vamos a llamar Q. Sería la masa del primer cuerpo por el calor específico del material por la variación de temperatura. ¿Sí? Pero mejor primero la anoto sin ningún dato y después le pongo los datos del primer cuerpo. Esta es la definición de calor cuando yo tengo aumento de temperatura. Entonces, para el primer cuerpo es M1 por el calor específico por lo que aumenta su temperatura, que son 2 grados Celsius. El segundo cuerpo, la cantidad de calor que se entrega es la misma, así que también es Q. La masa del segundo cuerpo, el calor específico del segundo cuerpo y la variación de temperatura, que son 5 grados Celsius. Sabemos que este Q y este Q es el mismo, porque se les entrega el mismo calor, la misma cantidad de calor. Así que lo que podemos hacer es igualar estas cosas. Y eso es lo que voy a hacer. Como sé que la cantidad de calor que se entrega a los cuerpos es la misma, puedo igualar estas ecuaciones. Ya, acá hay algo que puedo eliminar porque está a ambos lados de la ecuación, que es el calor específico del material, que al final nos dimos cuenta que no nos interesa. ¿Y cómo se termina este ejercicio? Espérenme. Por 2 grados es igual a... ¿Por qué escribí un 2 ahí? ¿Qué se hace eso? M1 por 2 grados, M2 por 5 grados. Y recordar que lo que me pedían era la razón entre M2 y M1, que además se puede escribir así, como M2 partido en M1, cualquiera de las dos. Esas dos son razones. ¿Cómo se termina el ejercicio? Tengo que dejarlo así, en algún lado de la ecuación y los números al otro. Les voy a dar un segundo para que lo piensen. ¿Cómo se terminará? Sencillo, tengo que dividir por M1. 1 partido en M1. Se me va a quedar 2 grados Celsius es igual a M2 partido en M1 por 5. Estamos a un paso de terminar. Ya tengo lo que quiero. Tengo M2 partido en M1, pero este 5 grados de acá que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Uy, ¿qué tenía anotado acá? Ah, cosas de matemáticas. Las voy a borrar. ¿Cómo se termina esto, señoritas? Queda M2 partido en M1 es igual a... Si este 5 pasa dividiendo, 2 partido en 5. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió cómo terminé o no? ¿O lo hago de nuevo? Lo voy a hacer de nuevo, espérenme. Hasta ahí. ¿Se entiende qué es lo que dice y por qué igualé las ecuaciones?
Ya, yo igualé las ecuaciones porque el ejercicio me dice que se entrega la misma cantidad de calor. Por eso yo hago este primer paso. Se entrega el mismo calor a ambos cuerpos. Por eso yo puedo igualar la primera ecuación con la segunda. Y me dicen que lo que son diferentes son las masas y la cantidad de temperatura en que cada uno sube su temperatura cuando se agrega el mismo calor. Entonces, el primer cuerpo, si sube su temperatura en 2 grados, yo me imagino que tiene que ser una masa más grande, porque cuando le traspaso calor, aumenta menos su temperatura. Y el cuerpo 2, cuando agrego la misma cantidad de calor que el cuerpo 1, aumenta más su temperatura, aumenta en 5 grados. O sea, lo que quiero encontrar, lo que me pide el ejercicio, es cuál es esta relación entre las masas. ¿Cuánto es la relación, la proporción entre la masa 2 y la masa 1? Que se puede escribir así o así. Entonces yo tengo que llegar a eso, porque eso es lo que me pide el ejercicio. En algún momento tiene que aparecer un M2 partido en M1. Y acá no lo tengo, pero casi, porque solamente tengo M1 aquí y M2 aquí. Y el ejercicio me pide que esté M2 dividido en M1. Entonces, lo primero que hago es dividir por M1. Si yo tengo M1 por 2 partido en M1 y M2 por 5 partido en M1, acá se me van a simplificar. Y acá, convenientemente, por como me lo pide el ejercicio, yo lo voy a dejar como M2 partido en M1. Acá me queda 2 por 5. Entonces, ¿cuál es el último paso que me falta para que esto me quede solito en esta parte de la ecuación? Es deshacerme del 5 que está ahí. Y ese 5 está multiplicando esto. Entonces lo tengo que pasar dividiendo. Y me queda entonces que 2 dividido en 5 es M2 partido en M1. Que también se puede escribir así. M2 es a M1 como 2 es a 5. Cualquiera de las dos formas de escribirlo está bien, porque son proporciones. Se aprendieron en matemáticas por ahí por octavo que las proporciones se pueden escribir como fracciones o como divisiones. Si cualquiera de las dos está bien. Y la respuesta sería 2 es a 5. ¿Ya? Ya, genial. Voy a volver al Power. No, no era este. Voy a volver al otro Power. Un segundo. Acá, ahí sí. Así que habíamos encontrado entonces que la relación era 2 es a 5 y era la alternativa B. Esos eran los ejercicios que les tenía preparados para el día. Porque los demás que no puse en este Power los dejé en una guía. También son ejercicios de selección múltiple, en una guía cortita que estoy terminando. Y si la termino al tiro, se la subo al tiro, pero la verdad es que lo dudo, así que yo creo que se la voy a subir en la noche. ¿Ya? Esto sería la clase de hoy. Si hay alguna duda, si todavía necesitan aclarar algún concepto, pregúntenme. ¿Ya? Y creo que nunca les compartí la clase de la semana pasada, que fue esta. No se la subí al blog. Así que también se las voy a subir ahora. Así queda todo subido. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta en la última? Les voy a poner más ejercicios así no tengan que encontrar razones, para que se acostumbren a ustedes también a hacerlo. Porque la PSU siempre tiene preguntas así. Bueno, la PTU, como sea que se llame este. Eso, chicas. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Ya.
estamos entonces. Pueden ir a descansar, o a las que tengan preu, ir a preu. Que estén muy bien. Y nos vemos mañana. Esta grabación sí se las voy a subir, aunque estaba en las 5, por si tienen alguna duda la quieren ver otra vez. Se las voy a subir con la de la semana pasada. Ya, chicas, estén muy bien. Chao. 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 Chao, Cata.